Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Regresamos con Agárrate. Bueno, el domingo es el Día de las Madres, así que todavía tienes tiempo de hacer una cita con Caloyero Tramonte para que estés bien bonita ese día. Tienes que hacer la cita con tiempo porque en tu red Caloyero está respetando todas las medidas necesarias de distanciamiento social y de protección higiénica por el COVID-19. Así que haz la cita a través de su página web, que es www.turred.com, o bajando la aplicación de Caloyero, que es Turred. Baja la aplicación, que es mucho más fácil hacer la cita con Caloyero a través de la aplicación. Bien, como uno hace planes y Dios se ríe, esta entrevista que vamos a hacer ahora estaba planificada para hace una semana o más de una semana, cuando acababan de ocurrir los hechos de la cárcel de Guanare. Pero bueno, ya sabemos lo que simplemente nos ocupó durante prácticamente toda la semana, un tema sumamente delicado, como ustedes ya tienen que haberlo, ya lo tienen que haber analizado de esa manera. Es un tema tan delicado que ha copado la atención de los medios más importantes, lo de la Operación Gedeón. Marcelo Acrobato está con nosotros vía Skype. Vamos a hablar con él el tema carcelario en Venezuela. Marcelo ha estado digamos que ha sido parte de los dos mundos, porque fue director de cárcel en Venezuela, pero además fue un preso político. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, un gusto estar aquí contigo. Gracias por atendernos y disculpa que esto se postergó tanto, esta entrevista, pero bueno, las circunstancias y la noticia a veces manda otras cosas. Marcelo, pero lo de las cárceles, el tema de la masacre de Guanare nos sigue impresionando muchísimo. Por supuesto no vamos a colocar imágenes. Las imágenes son demasiado fuertes y no es necesario colocarlas para saber lo grave que fue. Acabamos de ver en el segmento anterior, Marcelo, imágenes de violencia. Violencia es lo que impera en Venezuela, no solamente dentro de las cárceles, es que los más violentos son los que mandan, los que tienen las armas, que no son precisamente las fuerzas del orden que pertenecen al Estado. El sistema judicial en Venezuela, que siempre ha sido un desastre, porque no vamos a decir que esto nada más viene de la época de la dictadura hacia acá. Es que esto ha sido toda la vida, pero ahora realmente lo que vemos ahora es dantesco. Yo como periodista que he sido de la fuente de sucesos, de tribunales, ahí empecé, jamás vi estas masacres que se están viendo ahora, la situación dentro de las cárceles, cómo impera este tema de los reos, que son los jefes y tienen armas y salen cuando les da la gana y son los que dan las órdenes, etc. ¿Qué pasa en las cárceles? Y el tema sobre todo es si esto se puede solucionar de alguna manera con Iris Varela al frente del sistema carcelario en Venezuela. Marcelo. Que no pase, la lista sería más corta. El problema es una pérdida total de régimen penitenciario, una pérdida total de autoridad. Cuando yo llegué como director a Yare 1, había una pérdida de régimen. No obstante, la situación era distinta. Había una ola de sangre, más o menos unos 4 muertos y 2 heridos por semana, y había que controlarlo. Pero la mayoría de los muertos eran por armas blancas o usaban chocos. Las armas de fuego industriales, revólveres y pistolas, eran poco comunes. Un trabajo muy fuerte con mi personal, motivándolos, estimulándolos a trabajar con inteligencia, obteniendo informaciones para incautar armas y drogas, permitió pacificar el penal de Yare 1
llegamos al punto de un muerto cada 3 meses más o menos era el promedio y un herido a la semana. Pero es que ahorita se perdió tanto que no es que tienen algunos revólveres y tienen muchos chopos, tienen fusiles, tienen ametralladoras, me consta porque lo he visto, tanto las veces que visité las cárceles como abogado, como lo que vi como preso, tienen fusiles PAL, tienen ametralladoras. Uno oía desde Yare 3, oía que en Yare 1, cuando se iba algún plan, las ráfagas al aire, y la información, aunque no pude verlo, es que tenían incluso una T4 y una ametralladora .50. Una T4 es un arma antitanque. Yo quiero saber para qué la necesitan y cómo entra. Por la Guardia Nacional. No hay otra vía. Yo recuerdo un funcionario de mucha confianza para mí, me contó que una vez iba saliendo de una cárcel y vio los internos entrando un tobo grande y pesado, pensó que era agua, se movió un poco la tapa de este tobo y vio lo que había dentro. Enseguida se hizo loco que no se diese cuenta que él lo había visto. Lo que había eran municiones. Bajo la custodia de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional le vende la munición, porque los funcionarios no pueden entrar en las cosas si la Guardia Nacional no los ayuda. Porque la Guardia Nacional es quien vigila todo el perímetro e incluso pasa requisa corporal a los funcionarios para asegurarse que no lleven nadie ilegal. Entonces, primero la Guardia Nacional y ahora, en segundo lugar, la custodia penitenciaria. Armas, drogas, todas las drogas que puedas desear. Yo vi más drogas en la cárcel que la que vi en toda mi vida en la calle, cuando fui funcionario, como abogado, en tribunales, todo. Y lo que pasó en Guanare, que es responsabilidad obviamente del régimen penitenciario. Y ahí yo, por ejemplo, cuando cubría sucesos y tribunales en Venezuela y pasaba algo como esto, a mí me tocaron varios casos. Por ejemplo, el caso de los reos que fueron quemados en la planta. Pero siempre había una investigación, siempre había consecuencias para los custodios o para los responsables. Ahora no se ve nada, ni siquiera se habla del tema. Ha sucedido varias veces. Antiguamente se investigaba, ahorita en absoluto. El problema en Guanare fue que los presos estaban reclamando que se les permitiese que la familia les llevase comida y medicinas. No era otra cosa, y es algo muy razonable. Uno como preso, y lo puedo decir desde ese lado de la cerca, siempre cuenta con que la familia le lleva unas cosas, algunos detalles para pasar mejor el tiempo, alimentos, pero a veces son también chucherías. Pero el problema es que la Guardia Nacional cobraba mucho por dejarlo pasar, la Guardia Nacional y la custodia penitenciaria. Entonces los presos se quejaron y dijeron, dejan a que la familia les pase comida porque en la cárcel les estaban dando muy poca comida y no había medicina. Eso generó una escalada que terminó en este motín y en la matanza de casi 50 privados de libertad, que lo que pedían era algo muy razonable. Dejen que mi familia me traiga comida. Más nada. Más razonable que eso no puede haber. Hay gente que dice, bueno, los presos no merecen nada. Bueno, algunos de verdad que no merecen nada, porque yo conocí gente que eran lo peor de la sociedad. Pero actualmente, muchísima gente que está en la cárcel es inocente. Uno no puede asegurar que sea inocente una persona, ni aún habiendo sido condenado por admisión de hechos, porque hay una política de extorsión de parte del Ministerio Público y los tribunales para obligar a la gente a admitir hechos, que muchas personas admiten porque les dicen, mira, si tú admites hechos, en vez de condenarte a 20 años, te condenamos a 10, sales en 5, te falta un año. O a veces le dicen, mira, si admites hechos, te vas en libertad de aquí del tribunal porque te damos pena cumplida, te cambiamos robo agravado por robo simple. Y lo aplican difiriendo las audiencias, difiriendo, postergando todo lo que sea posible. Y, bueno, mi caso fue extremo porque llegué a 4 años sin audiencia preliminar. Pero el retardo procesal es usual y no se aplican las normas del Código Orgánico Procesal Penal, que dice que con cierto nivel de retraso debe dársele libertad al procesado porque no se sabe si es inocente. Compañeros míos en la cárcel me contaban que iban a admitir hechos porque no había otra opción. Porque decían, si admito hechos me puedo ir en libertad en un par de meses. Si no admito hechos yo no sé cuándo me voy. Un compañero fue declarado inocente por el tribunal y el fiscal le dijo, voy a apelar para que te quedes preso. Él dijo, pero no es justo, si no hay nada en mi contra, no importa, voy a apelar. Y si pierdo, vuelvo a apelar hasta que te condenen o admitas hechos. Y eso es usual. Por eso yo en lo personal siento un desprecio muy grande por los fiscales del Ministerio Público y los jueces, porque ellos están para hacer justicia. Y lo menos que hay es justicia. No hay justicia ni siquiera con los que realmente son culpables, porque su castigo ni siquiera, por atroz que sea, ni siquiera es lo que merece una persona que es culpable.
La ley tiene que aplicarse y se niegan a hacerlo. Pero es que además yo considero que aunque una persona sea culpable, para la sociedad lo mejor es que el sistema penitenciario trabaje en el rescate, por decirlo de alguna manera, de esa persona, ¿no? En su reinserción social, porque si no sale en libertad peor de lo que entró en la cárcel. Y eso para la sociedad es peor, es un peligro. Indudablemente. Te puedo comentar el caso de un privado de libertad que fue mi cocinero cuando yo fui director. Era un cocinero extraordinario y me dijo que cuando saliese quería empezar con un pequeño restaurante. Él había estado preso varias veces, pero dijo que quería regenerarse. Salió y después volvió a caer. Lo volví a ver en una cárcel que fui a visitar cuando estaba ejerciendo como abogado. Supe que él estaba ahí, lo mandé a llamar. Me dice, mire, es que yo no quería ver a ninguno de mis antiguos amigos, que siempre me buscaban para hacer algún trabajo. Pero estaba cansado, yo tenía que pedirle a mi mamá por cada cosa, si quería tomar un café tenía que pedirle, y no conseguía montar mi restaurante, porque él apenas salió de la cárcel, fue a visitarme en el ministerio y decirme, mire, estoy en libertad y le prometo que me voy a portar bien. Me dice, hice un trabajo pensando que con eso iba a conseguir el dinero que necesitaba para montar mi restaurante. Salió mal y terminó otra vez preso. Si esta persona hubiese tenido algún tipo de apoyo que le permitiese iniciar su negocio, iniciar su restaurante, estoy convencido que él no habría reincidido. Porque me dijo, mi única intención era tratar de tener el dinero para iniciar mi negocio. Lo conocí lo suficiente como para creerle. Marcelo, te he leído también analizando el caso de la incursión en Venezuela de estos militares que estaban en Colombia. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ocurrió ahí? Mira, uno de los problemas más grandes que tiene estos grupos que quieren actuar militarmente contra el gobierno, que estoy convencido es la única opción porque por vía pacífica no van a salir. Uno no va a convencer a un delincuente que está a la altura de Pablo Escobar Gaviria, del Chapo Guzmán, a genocidas como Adolfo Hitler y toda su camarilla, que por las buenas renuncien. Pero ellos quieren hacer una guerra incruenta. Es triste decirlo, pero no existe la guerra incruenta. Simón Bolívar no ganó la guerra diciendo, anden españoles, por favor, váyanse, que nosotros queremos hacerlo de otra manera. Hubo que pelearlo. El gobierno está dispuesto a pelearlo y a matar a quien sea, a masacrar, a asesinar, no solamente a los que combaten, sino a los civiles inocentes. Un policía, cuando va a enfrentar a un delincuente, sabe que tiene que usar las armas porque tiene que defender su vida y la de los ciudadanos. Pero ese purismo pacifista que tienen los lleva a un fracaso obligatorio, porque si uno no está dispuesto a usar las armas, no las saques. Óscar Pérez, él quiso ser muy pacífico, sus acciones fueron muy bonitas, pero lo mataron porque nunca quiso combatir. Lo mismo el capitán Caguaripano, porque tienen ese purismo y dicen, queremos evitar el derramamiento de sangre. Quiero yo evitarlo, pero objetivamente si uno lo analiza, uno se da cuenta que es imposible. No se puede ir a la guerra sin derramar sangre. Como dije yo en una nota que circuló por las redes, el general George S. Patton dijo, la función de un soldado no es morir por su patria, es hacer que el otro bastardo muera por la suya. Nuestros muchachos están dispuestos a morir, están dispuestos a todo el sacrificio. Uno lo vio con los guariperos. Ellos sabían que había una posibilidad de que los matasen y nunca faltaron muchachos para pelear en las calles, pero nadie estuvo dispuesto a enfrentar, tienen miedo a eso. Lamentablemente, mientras no se brinque ese potro, el gobierno va a ganar, porque ellos sí van a matar gente. Lo hemos visto. Asesinaron a los muchachos de Gedeón, asesinaron a Óscar Pérez cuando quiso rendirse, no mataron a Caguaripano porque simplemente lo agarró una policía de oposición. Entonces, es algo objetivo y que conste, no es que estoy diciendo que necesitamos ir a matar gente, pero como analista de la situación, hasta que tú no estés dispuesto a pelear igual que tu enemigo va a ganar. Es como un juego de fútbol. Yo juego en mi cancha, pero el enemigo juega en su cancha y en la mía. ¿Quién va a hacer los goles? El enemigo. Lamentable, sí, dolorosísimamente. El otro tema, que lo comentaba ayer Daniel Lara Farías, es hacer pactos con personas que son obviamente afines al régimen. Es decir, que han estado cerca del gobierno en las peores cosas, tanto de Chávez como de Maduro. Yo no entiendo la confianza en Cliver Alcalá Cordones.
y la cuestiono muchísimo, con el Pollo Carvajal, con Luis Ortega Díaz. No puede ser que los planes para hacer una incursión militar tengan que ver con este tipo de personajes tan descalificados. Pero es que además tengo entendido, porque he recibido llamadas de muchísimos de los militares que pertenecen a esta organización Caribe, que son los que aparecen en un censo, que no están de acuerdo y ellos no estaban informados del tema de que estaba ahí Cliver Alcalá Cordones en medio de todo esto. Es que hay personas que votaron por el chavismo y se arrepintieron. Tengo amigos que me dicen que pensaron que Chávez podía representar un cambio y están arrepentidísimos, y son personas por las cuales yo pongo las manos en el fuego porque son verdaderos opositores muy radicales. El problema es que hay personas que quemaron las naves en el chavismo. Cliver Alcalá es uno, narcotraficante, y participó en la represión. Luis Ortega era pieza fundamental de la represión judicial. Los fiscales, por ejemplo, en tribunales se negaban a dejar... protestaban porque los jueces querían dejar constancia de las lesiones que tenían los muchachos, los estudiantes, cuando los detenían. Un solo juez se atrevió y dijo: yo no voy a calificar las lesiones, pero yo tengo que decir que es verdad que tiene un ojo morado, que tiene un chichón. Los fiscales se oponían por órdenes de Luis Ortega. Entonces, una persona que violó sistemáticamente los derechos humanos no puede estar de nuestro lado, porque nosotros estamos en contra de eso. Es como los generales de Hitler. Puede ser que un soldado diga: mira, yo no apoyo esta barbaridad y quiero cambiarme. Pero los generales del Estado Mayor de Hitler van a decir: no, yo voy a traicionar a Hitler. ¿Lo vas a recibir? Por sentido común, no. Es una persona que debe todos los crímenes del mundo. Luis Ortega los debe, Gabriela del Mar los debe, Rafael Ramírez debe una corrupción descomunal, Rodríguez Torres la debe, el Pollo Carvajal narcotraficante, Alcalá Cordones narcotraficante, y por algo están solicitados y con recompensa sobre su cabeza. Bueno, Alcalá ya está preso. ¿Cómo vamos a recibir gente que es de la peor calaña? Sigamos gente decente. Eso es inadmisible. Bueno, Marcelo, gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Un placer. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.